Bueno, entonces, en la clase de hoy, la penúltima clase de este cuatrimestre, vamos a ver de qué manera la interacción entre la radiación electromagnética, ya le podemos decir a las ondas, cuando decimos ondas podemos hablar de radiación electromagnética, ¿no? Radiación electromagnética, como vamos a ver, es todo desplazamiento de campos eléctricos y magnéticos, sea a través de una onda o sea a través de un pulso. Entonces, todo campo que viaja, podemos decir que es radiación electromagnética. Entonces, campo eléctrico y magnético. Ustedes saben que, que por las ecuaciones de Maxwell, y ahora ya las hemos visto bastante, las ecuaciones de Maxwell, pero si en vez de ver una onda sinusoidal de campo eléctrico, vemos un pulso de campo eléctrico, eso implica una variación en el tiempo de la cantidad E. Entonces, si al menos específicamente donde está el pulso, ¿no? Por pulso me refiero a que no hay nada, viaja viaja un pico de E y después no hay más nada. Bueno, en el transcurso, en el transcurso en la aparición de ese pico que viaja, hay una derivada de E respecto de T. Entonces, al haber una derivada respecto de T, hay una corriente de desplazamiento, entonces va a aparecer un rotor de campo eléctrico, ¿no? Entonces, eh, o también va a haber una variación de campo magnético. Pero sabemos muchas veces por las cuentas que hemos hecho, que el campo magnético normalmente es de menor importancia que los efectos que generan el campo eléctrico. Y eso es porque el campo eléctrico, el campo magnético aparece dividido, es E dividido C. Y C es la velocidad de la luz. Bueno, varía un poco de un medio al otro, pero es una velocidad muy alta, digamos. Entonces, normalmente los campos con los campos magnéticos asociados a los campos eléctricos lumínicos tienen una importancia muy baja eh, en cosas macroscópicas, qué sé yo, por la luz. No podemos usar la luz de una lamparita o de una LED como imán, si quieren. Se necesitan campos mucho más grandes para desplazar cosas macro. Bueno, entonces vamos a ver de qué manera la radiación interactuó con la materia. Y producto de esa interacción, este fenómeno que venimos estudiando, la polarización, cambia respecto de la onda antes de interactuar con la materia. Entonces, ¿se acuerdan lo que vimos en la última clase? Vimos polarizadores. Los polarizadores eran dispositivos, de los cuales no habíamos hablado mucho, pero eran dispositivos que permitían extraer una determinada dirección de polarización de la luz natural. La luz natural es producida por emisores que producen, vale la redundancia, la luz en distintas direcciones de polarización lineal. Entonces, eh, era un poco como la coherencia, que la coherencia temporal en la luz natural se perdía a los 10, a las 10 a las menos 8 segundos. Bueno, acá ocurre algo parecido, cambia la dirección de polarización lineal de la luz natural muy rápido, entonces observando la luz durante tiempos mucho más largos, llegamos a cubrir todas las direcciones posibles de polarización lineal por el mero hecho de que la distribución de direcciones de polarización lineal de la luz natural es bastante al azar. Entonces, el polarizador lo que hacía era solamente rescatar una dirección que determinaba su eje de transmisión, y dado su eje de transmisión, lo que emergía de ese polarizador era una luz linealmente polarizada en esa dirección, habiendo matado, entre comillas, todas las contribuciones perpendiculares a esa dirección. ¿Por qué? ¿Por qué matar todas las perpendiculares implica solamente quedarse con la del eje de transmisión? Porque cualquier vector en un plano yo lo puedo descomponer en dos direcciones, en una dirección y en una dirección perpendicular a la anterior. Entonces, cualquier vector, cualquier vector en un plano, en el plano xy, al cual yo le quite la componente x o la componente y, me va a dar una proyección ya sea en el eje y o en el eje x, respectivamente. Entonces,
Bueno, lo que tratábamos de ver era cuando una luz que estábamos observando era polarizada linealmente. Entonces lo que hacíamos era colocar detrás de ese polarizador primero un segundo polarizador. El principio de funcionamiento era lo mismo, pero le llamábamos analizador. Y ese analizador podía rotar respecto al eje de transmisión del primero. Entonces, si lo colocábamos detrás de ese segundo polarizador llamado analizador un detector, veíamos que cuando las dos direcciones de los ejes de transmisión coincidían en 0 o en 180 grados, el detector detectaba, valga la redundancia, un máximo de irradiancia. Y esa regla de variación de la irradiancia detectada por el detector en función del ángulo entre el eje de un polarizador y el del analizador era la ley de Malus, simplemente. Así que bueno, vimos eso. Bueno, espero que no haya... Ah, me olvidé de decirle que la clase de hoy está en el campus, pero quizá ustedes ya están, ya la han bajado por costumbre. Bueno, entonces, pero vamos a ver, para estudiar de qué manera la materia interactúa con la luz, vamos a ver algunos aspectos, como digo, muy básicos, de qué manera la materia puede generar luz. Vimos en electrostática, por ejemplo, que las cargas en reposo generan campos eléctricos. Eso lo vimos con la ley de Coulomb. También lo vimos con la ley de Gauss. Y después vimos que cuando un conjunto de cargas se movía en un movimiento rectilíneo uniforme, a través de una sección de área A, si quieren, lo que también veíamos era que se generaba una corriente, y esa corriente estacionaria, en este caso, porque todos los portadores de carga se movían a una velocidad constante, esa corriente generaba un campo magnético. Eso lo vimos con la ley de Oersted. Entonces, en ambos casos, la partícula que se mueve no genera radiación. Es decir, no hay una emisión de energía por parte de la carga que se mueve. De última, si una carga se está moviendo con velocidad v constante, nosotros podemos construir un sistema de referencia que se mueva a esa velocidad y ver en ese referencial, previa transformación de Galileo, a esa partícula en reposo. Lo que se observa es que a altas velocidades muy cercanas a la de la luz, cuando adquieren velocidades muy grandes, los electrones, más que todo, porque son los más fáciles de acelerar, se puede ver cierta deformación de las líneas de campo eléctrico, pero, pero esa distribución no varía en el tiempo. Entonces, no hay radiación. Acuérdense que para que haya radiación tiene que haber energía electromagnética propagándose. Y si simplemente la partícula se mueve rápido, con una velocidad constante, no se genera ningún viaje de energía hacia afuera, alejándose de la partícula. Ahora bien, cuando una partícula se acelera, una partícula cargada se acelera, esa aceleración se debe, bueno, ¿qué acelerará una partícula? Un ente que la acelere, un mecanismo que la acelere, que provee la cantidad de movimiento, la variación de cantidad de movimiento necesaria. ¿Se acuerdan que la segunda ley de Newton es la masa por la derivada, la masa por la aceleración igual a la fuerza? Bueno, a ver, no nos importa aquí quién provee la fuerza, pero básicamente alguien provee la fuerza, algún mecanismo provee la fuerza. Eso hace cambiar la velocidad de una partícula cargada, y es la variación de la velocidad de la partícula lo cual genera que esa partícula produzca un pulso eléctrico. Acá lo estamos viendo de qué manera, al empezar a moverse, la partícula está en reposo.
pero cuando se acelera es porque deja de estar en reposo y adquiere una velocidad no nula. Bueno, en ese momento hay una aceleración, después continúa con velocidad constante, fíjense, sale del reposo, adquiere una velocidad constante, pero en ese salto de velocidad se produce una aceleración. Y esa aceleración genera ese arco que ustedes ven, que forman las líneas de campo eléctrico al moverse la partícula. Entonces, ese frente, eso lo que se generó fue un frente de onda eh, de campo eléctrico que se va propagando hacia, alejándose en este caso de la partícula. Entonces, ahí tenemos un pulso, por ejemplo, de campo eléctrico. Bueno, y ese campo eléctrico, fíjense que lo provee, o sea, es energía electromagnética que provee el mecanismo que aceleró la partícula. O sea, que está irradiando energía que suministre el agente acelerador. Entonces, en este caso, si hacemos, si frenamos este dibujito, este GIF, esto está en Caltech, en un sitio de Caltech del Instituto de Tecnología de California, que tiene un sitio que habla sobre radiación, muy interesante. Ese pulso de campo eléctrico que podemos ver, vieron que el campo eléctrico acá, en el pulso, es perpendicular a la línea de campo. El cambio del campo eléctrico es perpendicular a la línea de campo, o más o menos, ¿no? Entonces, ese pulso, al acelerarse la partícula, se ponen casi siempre electrones porque son los más fáciles de acelerar, porque tienen masa chica. Entonces, ese pulso, que es campo eléctrico, viaja hacia radialmente, pero no es uniforme en la intensidad, sino que va variando dependiendo de la dirección de propagación y de la dirección de movimiento. Entonces, en la dirección de movimiento la perturbación es pequeña y perpendicularmente a la dirección de movimiento la perturbación es más grande. Y la mera variación del campo eléctrico respecto al tiempo genera un campo magnético, que acá pueden ver que está dirigido hacia afuera de la pantalla y acá hacia adentro. Y la propagación se da a lo largo de lo que se denomina, no lo vimos muy exhaustivamente, pero lo vimos cuando hablábamos del flujo de energía. Se da a lo largo de la dirección E cruz B, producto vectorial, que nos da el flujo de energía electromagnética por unidad de tiempo y por unidad, la cantidad de energía electromagnética que viaja por unidad de tiempo y atraviesa una superficie por unidad de área. Eso se llama vector de Poynting. Lo hemos visto sin ese nombre, pero es la manera, el flujo que genera el pulso o la onda electromagnética al propagarse, la energía que va llevando la onda o el pulso. Esos campos variables son radiación. Y lejos de la carga, hacer la cuenta de cómo es el patrón de irradiancia, porque fíjense, con E cuadrado y promediándole el tiempo podemos sacar la irradiancia, de la misma manera que hemos sacado la irradiancia para el patrón de difracción, si quieren, ¿se acuerdan? Entonces, si queremos promediar el campo y ver la energía por unidad de área promediada en el tiempo, sacar la irradiancia, es muy difícil hacerlo muy cerca de la partícula. Se suele hacer, pero no lo hacemos en los cursos más básicos. Pero sin hacerles la cuenta, cuando estamos muy lejos de la partícula acelerada, en este caso la aceleración está indicada por la letra A, por el vector A, y para velocidades, para aceleraciones, digamos, el, el patrón de irradiancia es así, es como un toroide que tiene como eje de simetría la dirección de aceleración de la partícula. Entonces, lo que quiere decir esto, y ese es el mensaje que quiero que se lleven, es que al estar acelerado, la radiación emitida por una partícula cargada se emite mayormente en la dirección perpendicular a la aceleración. Entonces, eso es un elemento que creo yo que hay que recordar. Si se acelera en una dirección, una partícula cargada,
la emisión de radiación se da lejos de la partícula, se da mayormente en la dirección perpendicular. La forma más fácil, entonces, de generar radiación es tomar, ¿se acuerdan el dipolo? Agarramos un dipolo con carga más y menos Q si quieren, ¿no? Entonces, eso puede ser un átomo de hidrógeno si quieren, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de cambiar, ese dipolo tiene un momento dipolar P0, este es P, una P minúscula, parece una H o una F, no, es una P. P0 es un momento dipolar. Entonces, nosotros de alguna manera podemos excitar al dipolo acelerando el electrón, que es lo más fácil de acelerar, y ese electrón va a empezar a oscilar producto de la fuerza restitutriz o otra fuerza puede empezar a oscilar, y de esa manera se va a producir una aceleración del electrón. Mayormente la del electrón porque el protón es mucho más masivo. Entonces lo más fácil de excitar, de mover, es el electrón. Entonces al moverse el electrón, lo que pasa es que cambia el momento dipolar eléctrico, y eso va a generar una radiación que tiene un patrón también que sigue esta regla que acabamos de ver, por la cual la radiación se concentra en la dirección perpendicular a la aceleración. Entonces, si el dipolo, no sé si se ve bien acá, pero si el dipolo empieza a oscilar en la dirección vertical, la emisión de radiación va a ser más bien en la dirección horizontal. Y los campos van a viajar en la dirección radial al dipolo, con una dependencia en tita. Acá vemos la dependencia en tita en seno de tita. Entonces, cuando tita sea 0 no va a emitir nada. Cuando tita sea 180 no va a emitir nada, sino que la mayor emisión se va a dar si este es el eje Z, el eje del dipolo del eje Z, se va a concentrar en el plano XY. Y en particular, lejos del dipolo, la onda de campo eléctrico va a ser, fíjense, una onda viajera, que va como coseno de KR menos omega T, ya lo conocemos, y que además va a ir como 1 sobre R. Así que cuando decíamos, ¿se acuerdan que una fuente de luz genera ondas esféricas? Bueno, este es un ejemplo de onda esférica que se va propagando, en este caso de manera en el plano, producto de la radiación, es la radiación provocada por un dipolo. Este es el principio de funcionamiento de la antena de radio. Entonces, la antena emite radiación y después la capta la antena de una radio, sobre la cual se generan aceleraciones de los electrones del conductor que forman parte de la antena, y de esa manera se transmite el pulso electromagnético a través del aire y se recibe en la antena. Bueno, es un ejemplo, es la forma más simple de generar radiación con un dipolo. Bueno, no vamos a entrar mucho más en detalle, así que si después quieren, les puedo dar más material pero en este curso esto es lo más lejos que vamos a llegar en cuanto a generación de radiación. Bueno, ahora, también es importante ver, vamos a ir ahora hacia los materiales como los que vamos a ver dentro de poquito, que cambian la polarización de una onda. Entonces, hay muchas sustancias que son transparentes, ustedes lo ven. ¿Qué quiere decir que es transparente? Bueno, que son muy poco absorbentes, que su estructura es tal que al incidir la luz sobre su estructura molecular o su estructura atómica, la energía electromagnética no se queda en la materia, sino que la materia se encarga simplemente de tomar esa energía y reenviarla. Ahora, por la estructura de la materia, entonces
Acá les muestro cómo se propaga una onda. Dice acá un fotón, pero el fotón es el equivalente a una onda electromagnética en la descripción de partículas. Pero sabíamos que cuando la onda penetra un medio transparente, la onda cambia de velocidad y baja un poco su velocidad. Entonces, respecto a la manera en la que la onda se propaga en el vacío, la onda a través de un medio transparente va a excitar los electrones. Esto es un modelo clásico, un modelo muy simple, no cuántico, pero no vamos a ir en este detalle, pero para que se hagan una idea, la luz se encarga de acelerar los electrones de un átomo, y esos electrones vuelven a reirradiar la energía que toman, haciendo que la luz se continúe propagando de un átomo al otro y de esa manera viaje a través del medio. Ahora bien, la manera en la que se propaga la luz puede no ser isotrópica debido a la estructura, a las propiedades geométricas de la estructura del material. Entonces, muchas sustancias son ópticamente anisotrópicas. Entonces, no es lo mismo la propagación de la luz en un sentido respecto a la estructura cristalina, por ejemplo, de un material, que respecto al otro. Entonces, puede ser que a través de un medio en un medio determinado tengamos distintas propiedades ópticas para distintas direcciones del campo eléctrico. Bien, bueno, ¿cómo reirradian los electrones? De la misma manera que yo les mostré al estar acelerados por el campo eléctrico de la onda que incide sobre ellos. Bueno, esto es algo básico para darles una idea de qué es lo que sucede en la materia. Como les digo, queda por delante la gran mayoría de los conceptos y no fui para nada riguroso acá, pero quería que supieran al menos lo básico. Entonces, vamos ahora a polarizar. Ahora nos metemos con la polarización. Una vez que hemos visto de qué manera reacciona la materia a la radiación electromagnética, vamos a ver de qué manera podemos generar luz polarizada a partir de luz natural. Entonces, hay un fenómeno que es el dicroísmo, que lo que hace es, cuando tenemos luz no polarizada, al atravesar por un material que genera dicroísmo, el material se encarga de extraer una componente, es decir, la componente del campo eléctrico en una determinada dirección, con lo cual la luz emergente del otro lado del material es linealmente polarizada en la dirección perpendicular a la dirección extraída. ¿Está? De vuelta, porque nosotros descomponemos la luz en una dirección, la luz avanza en el eje Z, como vemos siempre en polarización, y quitamos la componente X o la componente Y, y nos queda la luz proyectada, nos queda la componente de la luz en el otro eje. Bueno, hay, por ejemplo, polarizadores de rejilla que lo que hacen es extraer, es un medio conductor compuesto por cablecitos, si quieren, o conductores dispuestos de manera paralela y perpendicular a la onda incidente, que por ser conductores tienen electrones libres. Entonces esos electrones libres son capaces de moverse y acelerarse a lo largo de la dirección del cable, no a lo largo de la dirección perpendicular al cable, generando una respuesta a la onda incidente. Y de esa manera anulan la componente de la polarización, la componente de la luz no polarizada, en el sentido en el que ellas se mueven, en el que las partículas se mueven, generando un campo polarizado en la dirección perpendicular a la dirección de las rejas. No vamos a entrar de vuelta en el detalle, es para que tengan en cuenta. Nosotros cuando hablemos en problemas vamos a decir, tenemos luz polarizada y pasa por un polarizador.
¿tá? Pero quiero mostrarles cuáles son los procesos que dan lugar a la generación de una luz polarizada. También hay cristales dicroicos, como vimos antes. Entonces, en este caso, hay ciertos silicatos como la turmalina que lo que hacen es generan solamente al pasar por ellos la luz queda polarizada linealmente. Y también hay materiales sintéticos como el Polaroid, que fue muy importante en el siglo XX y que permitió desarrollar, entre otras cosas, anteojos de sol. Y simplemente lo que hace este Polaroid es quitar de la luz natural la componente del campo eléctrico en una determinada dirección del material. Esto principalmente funciona en el óptico, mientras que, por ejemplo, el polarizador de rejilla puede utilizarse. Se puede utilizar en el óptico, pero también se puede utilizar a longitudes de onda más grandes. Y bueno, eso. También tenemos que, como digo recién, también depende de la longitud de onda, pero vamos a concentrarnos, como lo hemos hecho la mayor parte de este curso, en la luz visible, ese rango muy pequeño, por cierto, del espectro electromagnético. Bueno, esto es dicroísmo. Entonces, con el dicroísmo se saca una componente de las incidente a lo largo de una determinada dirección. Hay otra manera de generar polarización y es por reflexión. Y tiene que ver con lo que veíamos, lo que vemos acá. Este efecto que vimos al comienzo de la clase. Fíjense. Estas son dos fotos tomadas sin y con un filtro de polarización. Y lo que indica es que la luz reflejada de la ventana está polarizada. Así que vamos a ver ese proceso también muy rápidamente, cómo se da. Bueno, acuérdense, venimos dicroísmo y ahora vamos por reflexión. Para tener polarización por reflexión, necesitamos tener una interfaz entre dos medios. En particular, el medio en donde se refracta, tenemos un rayo incidente, de la misma manera que en la ley de Snell, y son dos medios dieléctricos. Entonces, suponiendo que la interfaz es plana, tenemos un rayo incidente y un rayo refractado. Como vimos por la ley de Snell, el rayo refractado en el medio de índice de refracción NT tiene una dirección θ sub t que viene dada por la ley de Snell respecto al ángulo incidente y el medio en donde se mueve el rayo incidente, caracterizado por el índice de refracción NI. El rayo reflejado tiene el mismo ángulo que el rayo incidente, y rayo incidente, reflejado y refractado se dan siempre en el mismo plano, junto con la normal. Ese plano se denomina plano de incidencia. Entonces, siempre rayo incidente, reflejado y refractado están en el mismo plano, junto con la normal. Ahora empecemos a rotar esta imagen que tenemos, y si la vemos rotada y teniendo en cuenta los campos eléctricos, fíjense qué interesante que queda. El plano de incidencia queda el antiguo plano de la pantalla acá. Ahora lo rotamos un poquito para verlos en 3D. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una onda que se propaga en la dirección del rayo incidente, en el medio NI, que llega hasta la interfase y se refracta por un lado y se refleja por el otro lado. Y entonces, supongamos que esa onda lleva consigo un campo eléctrico, ¿no? Y el campo eléctrico siempre es perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, supónganse que la luz incidente es no polarizada. Entonces,
podemos descomponer el campo eléctrico apunte para donde apunte en dos componentes, porque están en un plano. Una componente la planteo paralela al plano de incidencia y le voy a llamar E paralelo, y la otra componente va a ser E perpendicular, perpendicular al plano de incidencia. Entonces, de la misma manera puedo definir componente perpendicular y paralela en el rayo reflejado, la onda reflejada y en la onda transmitida. Eso lo puedo hacer porque el campo eléctrico, como es una onda transversal, vive en un plano perpendicular a la dirección de su propagación. Entonces tenemos E incidente paralelo, E incidente perpendicular, E reflejado paralelo, E reflejado perpendicular, E transmitido paralelo, E transmitido perpendicular. Y bueno, y lo que se hace de la misma manera que hicimos con la cuerda, cuando se propagaba una onda por la cuerda y llegaba a una interfase en donde cambiaba la tensión o cambiaba la densidad de masa, nosotros podemos plantear qué es lo que ocurre en la interfase y plantear ecuaciones de continuidad ahí para sacar las cantidades refractadas y reflejadas a partir de las cantidades incidentes. Y de esa manera ver cómo varía la componente perpendicular y paralela del rayo refractado y la componente perpendicular y paralela del rayo reflejado respecto a la componente paralela y perpendicular al plano de incidencia del rayo incidente. No vamos a deducir eso, quédense tranquilos y tranquilas, pero les cuento que esas ecuaciones se llaman, esas relaciones se llaman las ecuaciones de Fresnel. Se deducen de las ecuaciones de Maxwell por continuidad y saltos en las componentes del campo eléctrico, no se hagan problema por eso. Pero aquí lo que tenemos es lo siguiente, fíjense. Acá vamos a ver la componente tangencial paralela, la componente transmitida paralela del campo eléctrico en función de la componente paralela incidente. O sea que para empezar, saco este paralelo en función de E paralelo. De la misma manera tengo acá, en esta curva azul, esta es la curva roja. Esta curva azul es la componente reflejada del campo eléctrico paralelo en función de la componente incidente paralela. Esta roja es la componente transversal perpendicular, es la componente transmitida perpendicular, la sigo con transversal, la componente transmitida perpendicular, perdón, esta azul, la azul es la componente transmitida perpendicular respecto a la componente perpendicular incidente. Esta roja es la componente reflejada paralela respecto a la componente paralela, esta roja, y esta azul por último es la componente reflejada perpendicular respecto a la componente incidente perpendicular. Todo esto en función del ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es el eje de las abscisas. Entonces, vamos a prestarle atención a esta curva, que es de qué manera la componente reflejada paralela al plano de incidencia depende de la componente paralela al plano de incidencia del rayo incidente. Es decir, ¿qué relación hay entre este y este? Entre este y este. Hay un valor, y encontramos que hay un valor de incidencia, de ángulo de incidencia, para el cual, sin importar qué es lo que pase, esta componente se hace cero. Si esta componente se hace cero, ¿cuál es la que sobrevive? Esta. Entonces, en ese caso, para ese ángulo de incidencia, solamente la onda reflejada queda vibrando en el plano perpendicular al plano de incidencia. Es decir, si hago incidir con un determinado ángulo el rayo incidente, no importa cómo esté polarizado el rayo incidente, el rayo reflejado va a estar polarizado perpendicular al plano de incidencia. Es lo que sucede acá. En este punto de esta curva roja, que es esta cantidad de acá,
en este punto, ER paralelo es 0. Entonces, para un ángulo de incidencia θ sub p, solamente voy a tener en el rayo reflejado una componente perpendicular al plano de incidencia. Ese ángulo se denomina ángulo de Brewster. Entonces, de vuelta, si tengo luz no polarizada que tiene un poquito de polarización paralela al plano de incidencia y un poquito en el plano perpendicular, cuando incido con el ángulo de Brewster, lo que emerge es solamente polarizado perpendicular al plano de incidencia. Entonces queda vibrando, como ven acá, en la dirección perpendicular a la pantalla. Entonces eso es una manera de lograr luz polarizada al reflejarse en una superficie, en una interfaz entre dos dieléctricos. La condición para que la componente paralela al plano de incidencia no aparezca en el rayo reflejado es que θ sub p más θ sub t sea igual a 90. Eso se deduce de hacer esto igual a 0, de esto igual a 0, en cuyo caso esto tiene que ser 0, y de ahí se saca la condición. θ sub p más θ sub t tiene que ser 90. Es decir, el rayo incidente, el ángulo de incidencia más el ángulo refractado de transmisión, el ángulo de refracción, tiene que sumar 90 grados. Reemplazando con la ley de Snell, para establecer cuánto vale el ángulo de Brewster respecto a los índices de refracción, tenemos que el ángulo de Brewster es, puse así porque P, le pusieron P en vez de B. Acá dice B, pero θ sub B es lo mismo que θ sub P. De acá esta condición se reemplaza dentro de la ley de Snell, que nos decía que el índice de refracción de la región incidente por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del medio en donde se refracta el rayo por el seno del ángulo transmitido. Y de acá se saca que la tangente del ángulo de Brewster es igual a n sub t, es decir, el medio en donde se propaga el rayo refractado sobre n sub i. Entonces, sabiendo n sub t y sabiendo n sub i, sacamos el ángulo de Brewster. Y sabemos que si hacemos incidir luz no polarizada al ángulo de Brewster, va a emerger luz polarizada perpendicular al plano de incidencia. O si quieren, en una interfase plana paralela a la interfase. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se entendió el concepto de ángulo de Brewster? Me parece que es bastante simple. Cualquier cosa me avisan, pero creo que es bastante fácil. Vamos bien. Tiene la ecuación fácil. Entonces, bueno, expliquemos qué es lo que vemos acá, qué vemos en esta imagen, estas dos imágenes, ¿no? En este caso, fíjense, la luz de dónde proviene. Esta luz que vemos, en donde vemos reflejados estos árboles de acá, ¿de dónde proviene la luz? Es luz natural, ¿no? Es una luz que viene de las nubes, acá vemos las nubes reflejadas, ¿no? Entonces viene desde allá la luz. Y llega a nuestro aparato formador de imágenes, si quieren, ¿no? Y ahora no vemos esa luz reflejada. Entonces, lo que hicimos fue tomar un determinado, no ponemos un determinado polarizador, lo ponemos en este sentido, y aquí, bueno, ¿qué pasa si la luz incide con el ángulo de Brewster? Eso, planteémoslo por ahí. ¿Qué pasa si la luz que es natural, que no está polarizada, incide con un ángulo de Brewster? ¿Qué sucede con la luz que nos llega a nosotros?
¿Nos llega la componente reflejada que está polarizada? Claro, nos llega la componente reflejada que está polarizada. ¿Y en qué sentido está polarizada la componente? ¿Cuál es la interfase en la cual se refleja la luz polarizada? La ventana, el vidrio, ¿no? Entonces, si viene la luz de este lado, se refleja y el ángulo de incidencia es el ángulo de Brewster, el campo eléctrico que nos llega a nosotros tiene que ser solamente perpendicular al plano de incidencia. Entonces, ¿qué dirección tendría ese campo eléctrico? ¿Vertical u horizontal? Respecto a la foto, ¿qué piensan? La ventana está vertical, está dispuesta verticalmente, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido vibrará la luz que nos llega? ¿En este o en este? Podemos ver el grafiquito anterior. Esta es la ventana, llega luz no polarizada y se refleja luz que está vibrando paralela a la interfase. Entonces, llega la luz no polarizada y sale vibrando el campo eléctrico. ¿En qué sentido? A ver, tratamos de hacer algo más. Puede ser que en el plano de la ventana, o sea, que sería el, no sé A si, ver. o sea, en el Fíjate, ángulo de, sí, fíjate, la normal a la ventana sería esta, ¿no? Esta sería la normal a sí, la ventana. Entonces el rayo viene de atrás, si quieren, ¿no? Y el rayo viene con todas sus componentes y sale hacia nosotros, porque está llegando, la luz está llegando hacia nosotros. Entonces, si esta es la normal, ¿no? El, el plano de incidencia es más bien horizontal, ¿no? Porque el rayo viene de allá, pega y nos pega a nosotros. Entonces, rayo incidente, refractado, que no lo vemos, porque el rayo refractado pasa y lo ve la persona que está dentro de la habitación, ¿no es cierto? Pero el rayo viene de afuera, se refracta en parte y en parte nos llega a nosotros, el rayo reflejado. Ese rayo reflejado sale, está apunta hacia nosotros, entonces la dirección de propagación del rayo reflejado es hacia la pantalla, es perpendicular a la pantalla. ¿Eso lo entendemos todos? o sea, que sale normal. Fíjate que para que nos llegue a nosotros la imagen, el rayo que llega al formador de imagen, la cámara de foto, lo que sea, tiene que salir de la ventana. Entonces, el rayo que emerge, el rayo reflejado, se propaga apuntando hacia nosotros. Ese vector apuntando hacia nosotros, esa es la dirección del rayo reflejado. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, 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 Entonces, ¿cuál es el plano de incidencia? Yo les decía antes, el plano de incidencia es el plano que incluye al rayo incidente, al rayo reflejado y a la normal. Entonces, el plano de incidencia más o menos es horizontal, ¿no? ¿Eso se sí, entiende? ¿Eso lo entendemos todos? Que yo estoy viendo el plano de incidencia y ese plano de incidencia es horizontal. sí, Más o menos horizontal. Entonces, si el plano de incidencia es horizontal, vamos a graficar el plano de incidencia como esta línea así de... Si el plano de incidencia entonces es horizontal, la perpendicular al plano de incidencia, ¿cuál es la dirección perpendicular al plano de incidencia? La perpendicular al plano de incidencia es la vertical. El rayo incidente reflejado y refractado está todo en este plano. Y junto con la normal, a la ventana, ¿no? Entonces, el ángulo en la dirección perpendicular al plano de incidencia es vertical. Entonces, si el rayo incidente
incide con el ángulo de Brewster, la radiación reflejada va a vibrar solo en el plano perpendicular al plano de incidencia. ¿Se acuerdan? Esa es la definición de Brewster. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, ¿en qué dirección va a terminar vibrando el campo eléctrico que me llegue a mí? Y va a vibrar en la dirección perpendicular al plano de incidencia, que es la vertical. Entonces, si yo pongo un polarizador dejando pasar la componente vertical, voy a ver el reflejo. Pero si ahora yo le encajo un polarizador que es perpendicular a la dirección de la luz ya polarizada en la ventana, no voy a ver la luz reflejada. Porque voy a matar la única componente que me quedaba luego de la reflexión. ¿Me siguen ahí? Sí, sí, sí. ¿El resto? ¿El resto? ¿Hay alguien que quiere que lo explique de vuelta? Lo pensamos, lo resumo nuevamente. La normal, tenemos luz que viene del cielo, si quieren. Viene del cielo, refleja en la ventana y yo veo esa luz. Para yo ver esa luz, los rayos de luz tienen que provenir de la ventana y tengo que ver esa luz proveniente de la ventana. Entonces, la dirección del rayo reflejado apunta en la dirección perpendicular a la pantalla que estamos viendo. Entonces, ese circulito con un puntito. Eso quiere decir que desde ahí emerge el rayo reflejado proveniente de la ventana. La normal a la ventana es la normal a la superficie de la ventana, que apuntará hacia la calle, no sé para dónde apunta, pero es ese vector n. Entonces, con la dirección reflejada y con la normal ya tengo el plano de incidencia. El plano de incidencia es más o menos horizontal, más o menos. Como la luz incide, si la luz incide con el ángulo de Brewster, entonces no importa cómo venga polarizado el rayo incidente, que si viene del cielo es luz, es mayormente luz no polarizada. Ya vamos a ver qué pasa con la interacción entre la luz y las moléculas de aire. Pero supongamos que viene luz no polarizada, o sea, está polarizada de manera paralela al plano de incidencia o perpendicular al plano de incidencia. Pero yo sé que como incide con el ángulo de Brewster, emerge con polarización estrictamente perpendicular al plano de incidencia, porque la paralela al plano de incidencia se muere en el ángulo de Brewster. Lo vimos en las ecuaciones de Fresnel. Entonces yo sé que el campo eléctrico proveniente, que forma parte de la onda reflejada, solamente va a tener componente a lo largo de la normal al plano de incidencia, que es, en este caso, vertical. Entonces yo pongo un polarizador delante de mi cámara de fotos, pongo un polarizador que solamente deja pasar la vertical, el polarizador no le va a hacer nada, entonces va a dejar pasar todo. Por ley de Malus, va a dejar pasar todo. Ahora, si yo le pongo un polarizador dispuesto de manera perpendicular a la dirección del campo de la luz reflejada, lo voy a matar porque este vectorcito de acá, es que va vibrando, este campo eléctrico que me llega a mí y va vibrando en este sentido, no tiene ninguna componente horizontal. Entonces voy a matar esa luz reflejada al ponerle un filtro polarizador a mi cámara. Entonces no voy a ver la luz polarizada que proviene del cielo. Y solamente voy a ver la luz que viene detrás del vidrio, que es la luz que viene de la cortina esa que está ya adentro de la pieza, digamos. Entonces voy a haber matado la luz proveniente del exterior, aprovechando que esta incide con el ángulo de Brewster y por lo tanto está polarizada en la dirección vertical. ¿Se entendió? Sí, sí. Genial, Franco. Bueno, buenísimo. Otra cosa, cuando yo digo un polarizador así, quiere decir que deja pasar. Al polarizador le vamos a caracterizarlo por el eje de transmisión, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo caracterizamos por el eje de transmisión? Entonces, vertical, en un polarizador vertical, es que deja pasar vertical.
y si ponemos un polarizador horizontal, es que deja pasar horizontal. No nos perdemos con que la rejilla deja pasar en la dirección perpendicular a los cables, no, eso olvídense. Cuando ponemos un polarizador, lo que indicamos con la dirección del polarizador es su eje de transmisión. Quiere decir, en este sentido deja pasar. ¿Mm? Ok. Es bastante fácil, ¿no? Pero bueno, hay que pensarlo un poquito. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene esto que vimos, la polarización por reflexión? Bueno, como cada ángulo de Brewster tiene un determinado cociente de índice de refracción, permite distinguir distintas sustancias, por ejemplo, flotando en un líquido. Entonces, si conocemos o si queremos detectar una determinada sustancia que está flotando en un líquido con un determinado ángulo de Brewster respecto al aire, haciendo incidir ondas en la dirección del ángulo de Brewster, la luz reflejada por ese material que está flotando en otro material va a estar polarizada, mientras que la luz reflejada en otro material que no corresponde al ángulo de Brewster que estoy observando no va a generar luz polarizada. Entonces, de esa manera puedo distinguir cosas que están flotando respecto en un líquido del líquido que contiene ese material que quiero detectar. Muy bien. César, Bueno, una pregunta. sí, Capaz la estoy flasheando, pero sí, ¿viste no, o sea, los vidrios que son como espejados, pero de un lado y del otro no? sí, sí. Habría, entonces, si yo utilizo un polarizador, podría en algún punto ver a través de ese vidrio o es un material completamente distinto y no. En ese caso, a ver cómo podría ser. Creo que son medios multicapas esos vidrios. Vos decís, cuando Mm. dicen polarizados, a los autos que le dicen polarizados, ese tipo de cosas, de los vidrios, esos, ¿a eso te referís? No, no, no. Viste, no sé si las películas, por ejemplo, cuando hacen interrogatorios y que tenés un vidrio en el cual Ajá, uno puede. A eso es a los que me refiero, que se digo. puede ver en Son. una dirección y en otra no. Claro. En ese caso, sí, un caso bastante común, pero no lo había pensado eso. A ver cómo sería eso. Lo que vos ves de adentro es solamente el reflejo. Quiere decir que de adentro no ves nada. Detrás no ves nada. Entonces lo que estás polarizando, lo que no estás dejando es que pase la luz del interrogador, digamos, ¿no? El Claro. interrogado está en una pieza, el Sí, interrogador está del otro. Entonces lo que no ve el interrogado es su interrogador. sí, Quiere decir que la luz que vos no dejas que la luz proveniente de la que la luz proveniente de adentro salga hacia afuera. A ver, y es más o menos esto, ¿no? Pero ahora habría que ver por qué podés poder combinar ángulos de Brewster de distintas sustancias. O sea, sería este sí, caso, ¿no? claro. Que el interrogador esté atrás de la ventana, ¿no? Entonces, Sí, lo que pasa es que te tenés que garantizar que para distintas direcciones para distintos ángulos, siempre tengas luz reflejada. sí. Eh, sí, se puede hacer, pero no sé bien cómo se disponen las capas y eso te lo puedo averiguar. Pero sí, sí, se podría hacer, creo que sí. O sea que yo siendo el interrogado podría, si tengo algún tipo de material polarizador,
ver lo que hay del otro lado o... Y tendríamos que ver eso, cómo lo lográs, o si lo Ah, lográs está bien. simplemente anulando la luz que venga de adentro. Mm. No sé ahí qué se usa, si se usa el reflejado o se usa el transmitido. Ah, está bien. Sí. Déjamelo ver, está buena la Sí, pregunta. no, tranquilo. Justo me No, surgió la no duda de flashea para nada, de que está no. buenísimo. Nada, este tema está buenísimo. A ver. Claro, claro, bueno, no sé, eso es ya la experimentación llevada al extremo, muy bien. Bueno, qué bueno. Bueno, vamos por otro método de polarización, que es por scattering o por dispersión. Se lo voy a contar nuevamente de una manera muy general. ¿Se acuerdan que vimos un dipolo y de qué manera el dipolo excitado puede, o acelerado sus electrones, puede a la vez irradiar? Y que esa radiación se da en la dirección mayormente en la dirección perpendicular al momento dipolar eléctrico no perturbado, que ese se llama P sub 0. Es el P que habíamos visto. Si tenemos una carga menos Q y una más Q, ¿se acuerdan que el momento dipolar es P por Q? O sea, P por D. P igual a Q por D. Ahí está. P igual a Q por D. Donde D es la distancia entre las dos cargas. Bueno, de la misma manera, hay moléculas que se comportan como radiadores dipolares. Entonces no dispersan energía a lo largo del eje dipolar. Entonces, si hacemos incidir luz no polarizada en esta dirección, ¿no? Con, en distintas direcciones, con distintas direcciones de polarización, todas ellas perpendiculares a la propagación, ¿no? Al llegar a un conjunto de moléculas que tienen dicha propiedad, estas moléculas van a empezar a irradiar, van a empezar a oscilar en la dirección de los campos, pero van a irradiar mayormente en la dirección perpendicular a sus aceleraciones. Entonces, lo que se genera son campos polarizados en la dirección perpendicular a la dirección de incidencia de la luz. Eso es simplemente una consecuencia geométrica del efecto que yo recién les conté, que si yo con un campo eléctrico, el campo eléctrico de la onda es un campo eléctrico y va a acelerar al electrón. Es Q por E, la fuerza de Coulomb, simplemente. Entonces, si esa ondita le hace una fuerza en la dirección del campo eléctrico a los electrones que están acá, esos electrones se van a mover en la dirección del campo eléctrico, se van a acelerar, pero van a irradiar en la dirección perpendicular a la que son acelerados, y de esa manera se producen radiaciones, se produce radiación en la dirección mayormente perpendicular, pero a la vez esa radiación es polarizada. Y lo vimos un poquito al comienzo de la clase, que la dirección del campo queda polarizada, en la dirección del campo que se está irradiando queda polarizada en una determinada dirección. Entonces, de esa manera, si hacemos incidir en un conjunto de moléculas luz sin polarizar, producto de la dispersión, de la interacción de la luz sin polarizar con este tipo de moléculas dipolares, vamos a tener la generación de haces dispersados de la luz, mayormente a 90 grados de la dirección de la luz incidente y polarizada, esa luz dispersada. Esto es lo que sucede, se lo explico muy general. Eso es lo que sucede en el cielo y la razón por la cual vemos el cielo azul. El cielo azul del cielo tiene origen en la dispersión de la luz solar provocada por las moléculas de la atmósfera.
hay distintos tipos de dispersión. Esta en particular se llama dispersión de Rayleigh y es una dispersión que tiene una irradiancia. La irradiancia, es decir, la cantidad de energía que genera esa dispersión, es proporcional a 1 sobre lambda a la cuarta. Entonces, que esta dispersión quiere decir que es mucho más eficiente en el rango del visible, ¿no? Para longitudes de onda corta. Y las más cortas está en el azul, está más cercano al extremo azul que al extremo rojo. Entonces, la luz dispersada, la luz proveniente del Sol, que tiene todos los colores, es dispersada mayormente en el caso del azul, generando un patrón de irradiancia en direcciones perpendiculares al rayo incidente, mayormente en el azul. Entonces, esa luz, a la vez de ser dispersada por las moléculas que reirradian, con preferencia, como vuelvo a decir, para el azul, también está polarizada. Entonces, esa es otra manera de ver, de tener luz polarizada, por interacción, en este caso, con la atmósfera de la Tierra. Si no, bueno, ¿cómo se vería el Sol si no hubiera atmósfera? Bueno, como se ve el Sol en la Luna, en donde no hay atmósfera. Entonces, no hay efecto de dispersión, que es el causante del cielo celeste diurno, digamos. Bueno, no voy a entrar a describir los distintos tipos de dispersión. Hay scattering, también se llama el fenómeno de dispersión en inglés. Está el scattering de Mie, el scattering de Rayleigh, que da lugar el scattering de Mie, también explica por qué el cielo es rojo al atardecer. Bueno, son fenómenos súper interesantes que tienen que ver con distintas maneras en las que que la luz solar interactúa con las componentes de la atmósfera. Bueno, ese efecto, por ejemplo, leí un poquito y el scattering de Rayleigh no se da tanto en planetas como Marte, que tienen una atmósfera diferente, de distinta composición química. Bueno, súper interesante, pero bueno, no tenemos tiempo de abundar en esto. Lo que estamos aprendiendo acá es sobre de qué manera podemos utilizar la polarización, más allá de por qué se genera. Ok, creo que estamos para descansar un ratito. No sé bien qué hora es. Nos pasamos un poquito. Bueno, no nos queda mucho. Yo diría que dejemos acá un ratito y volvemos en 10 minutos más o menos, menos 10. A menos que tengan alguna pregunta. Eso veamos primero, si hay preguntas. Bueno, a ver si... Bueno, si quieren volvemos, para ser más exactos, podemos volver y 52, así tenemos 10 minutos redonditos. 10 y 52, más o menos. Volvemos. Descansen un ratito.
Bueno, vamos a seguir con la clase de hoy. Bien. Muy bien. Bueno, César, sí, ¿puedo hacer una pregunta antes? sí. Entendí la parte de polarización por reflexión y el ángulo de Brewster, Ujú. pero no termino de entender la diferencia entre la dispersión y el dicroísmo. Tipo, siento que ambas son como que hace vibrar a la molécula en una dirección favorecida y hace que emita en otras dos. No estaría viendo mucho la diferencia. Sí, el pordicroísmo normalmente es que una de las componentes a veces se absorbe, otra veces, los electrones, por ejemplo, en el caso de las rejillas, es un material conductor, no es un material, no es un material, los electrones que generan el campo eléctrico en respuesta al de la luz son electrones libres. En algunos casos también hay absorción, en el dicroísmo hay absorción, con lo cual también hay absorción de una componente, cosa que en la dispersión no hay. Eh, hay sutilezas en la diferencia, pero no es lo mismo. Eh, y en el dicroísmo también tenés estructuras en donde estructuras diferentes en distintas direcciones. Bueno, no es tan clara la diferencia, pero podemos decir que en dicroísmo solamente se quita se absorbe una componente, mientras que, o se elimina una componente. Mientras que en la dispersión lo que pasa es que los electrones como dipolos remiten en ciertas direcciones, remiten la luz, pero no la absorben, por ejemplo. Eh, Eso es lo que te puedo decir sin entrar mucho en detalle. Son ligeramente diferentes, digamos, y también el dicroísmo incluye electrones libres, que no es lo que estamos viendo en el caso de la dispersión, que no son esos electrones que oscilan, no son electrones libres, sino que están ligados a una molécula o a un átomo. Ok, gracias, César. Bueno, vamos a ver otro caso de otro mecanismo de polarización, que es la birrefringencia. Eh, en el caso de la birrefringencia, surgen anisotropías o surgen distintas polarizaciones resultantes al hacer incidir una luz incidente, valga la redundancia, sobre un material. Hay un cambio en la polarización porque, por la estructura de estos materiales, la velocidad de propagación no es la misma para una dirección del campo eléctrico que para otra. Es decir, hay una dependencia en la velocidad de propagación de la luz dentro de un material, eh, sea que la luz está polarizada en una determinada dirección respecto a su estructura u otra. Entonces, en otras palabras, ustedes saben que la velocidad cambia. Cuando cambia la velocidad de propagación, lo que hay es un cambio en el índice de refracción. Entonces, vamos a tener distintos índices de refracción para distintas direcciones del campo eléctrico. Eso es básicamente la birrefringencia. Si el campo eléctrico apunta de determinada manera respecto a un eje privilegiado del material, va a tener una velocidad. Si apunta en la dirección perpendicular, va a tener otra velocidad. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si dos ondas, al penetrar en un material birrefringente, empiezan a viajar
una componente de su campo eléctrico empieza a viajar a una velocidad y la otra componente empieza a viajar en otra velocidad, se va a producir entre esas dos componentes un desfasaje que probablemente da lugar a un cambio de polarización. Entonces, materiales que muestran dos índices de refracción diferentes son denominados birrefringentes. El típico caso es la calcita. Entonces, estos materiales tienen una dirección característica que determina el valor del índice de refracción en la dirección paralela y, por lo tanto, aparece también un índice de refracción diferente para la dirección perpendicular. La dirección principal, la dirección que viene dada por la simetría o por las propiedades geométricas de su estructura, la dirección principal se denomina eje óptico. Y no es una línea dentro del material, sino que es una dirección, ¿no? Como ya se imaginarán. Esto es, por ejemplo, la estructura cristalina y eje óptico de la calcita, compuesta por carbono, calcio y oxígeno. Entonces, aquí tenemos la estructura cristalina de la calcita y de qué manera respecto a su estructura cristalina queda definido el eje óptico. Entonces, a lo largo de este eje óptico, si el campo eléctrico tiene una componente a lo largo de este eje óptico, el campo eléctrico al propagarse a través de la calcita va a tener una determinada velocidad y una velocidad distinta si el campo eléctrico está polarizado perpendicularmente al eje óptico. Entre los materiales que solamente tienen un eje óptico, es decir, que va a haber una dirección privilegiada y luego una dirección perpendicular a esa dirección privilegiada, encontramos como la calcita, cristales de estructura, otros cristales de estructura hexagonal, tetragonal y trigonal. Estos son los llamados un solo eje óptico uniaxiales. Entonces, para esos, que vamos a ver el caso más general y más simple, vamos a tener simplemente dos índices de refracción. Un índice de refracción para campos eléctricos paralelos al eje óptico, no la propagación, acuérdense, sino que tiene que ver más con el movimiento de los electrones dentro del cristal. Entonces, nos va a importar la dirección del campo eléctrico. Entonces, si el campo eléctrico de la luz polarizada o de la luz tiene una componente a lo largo del eje óptico, va a tener un índice de refracción n paralelo. Como sabemos, el índice de refracción es la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de propagación de la luz en el medio. En este caso va a ser una determinada velocidad paralela, la cual va a dar lugar a un índice de refracción paralelo. Y como es uniaxial, la otra dirección importante va a ser la dirección perpendicular, las direcciones perpendiculares a ese eje óptico. Si tenemos un solo eje óptico, las direcciones perpendiculares van a variar y bueno, va a quedar definida a partir de la dirección de propagación, ¿no? Y bueno, con el índice de refracción para E paralelo al eje óptico y el índice de refracción para E perpendicular al eje óptico, se construye la medida de la birrefringencia, que es esta cantidad delta n definida como n en la dirección paralela menos n en el sentido perpendicular. Bueno, lo que sí puede ocurrir es que n paralelo sea más grande que n perpendicular o que n perpendicular sea más grande que n paralelo. Entonces, acá tenemos para el caso de esta longitud de onda, esto es, creo que el sodio, luz del sodio, 589, casi, sí, era casi 600 nanómetros, creo que es eso. ¿De qué manera se comporta? ¿Cuáles son los índices de refracción? Paralelo al eje óptico, fíjense en este caso,
es más grande, en la calcita, por ejemplo, es más grande el índice de refracción perpendicular al eje óptico que paralelo al eje óptico. Y acá en este caso tenemos que, o en el hielo, tenemos que el índice paralelo al eje óptico es más grande que el índice perpendicular al eje óptico. Entonces, para que nos ubiquemos, como ya les dije, si luz con una determinada polarización, es decir, con cierta relación entre la componente X y la componente Y del campo eléctrico, penetra en un material birrefringente, si hay componentes del campo eléctrico en la dirección paralela y perpendicular al eje óptico, cada componente va a tener una velocidad diferente y por lo tanto va a aparecer una diferencia de fase diferente a la que tenían originariamente, y va a la salida de ese material, la luz va a tener probablemente una polarización diferente a la polarización con la que entró. Entonces vamos a ver, eso se puede utilizar para cambiar justamente la polarización de una determinada onda, y en eso consisten las láminas retardadoras. Son láminas que generan diferencia de fase entre las componentes del campo eléctrico, producida por el efecto de birrefringencia, de manera de cambiar la polarización. Vamos a ver cómo funcionan las láminas retardadoras. Todas ellas poseen un eje óptico, entonces la velocidad a lo largo para el campo polarizado a lo largo del eje óptico, bueno, ya lo definimos, B paralelo, acá simplemente cambiamos la posición del índice de refracción respecto a la velocidad de propagación, y en la dirección perpendicular de la misma manera. Entonces, aquí está lo que yo les decía. Si n paralelo es menor que n perpendicular, el eje rápido, la velocidad paralela va a ser mayor que la velocidad perpendicular, y en ese caso tenemos retardadores uniaxiales negativos, como por ejemplo la calcita. Pero también podemos encontrar una situación en donde el índice de refracción paralelo sea mayor al índice de refracción perpendicular, y por lo tanto la velocidad paralela es menor que la velocidad para el campo eléctrico en la dirección perpendicular, en cuyo caso vamos a tener retardadores positivos, como el cuarzo. Entonces, en ese caso, el eje rápido es perpendicular al eje óptico. Eje rápido y eje óptico no son sinónimos, como pueden ver. Entonces, veamos expliquemos qué es lo que está ocurriendo en una lámina retardadora cuando hacemos incidir sobre ella un campo eléctrico de una onda que tiene tanto una componente paralela al eje óptico como una componente perpendicular al eje óptico. Aquí en esta figura en 3D, E perpendicular tiene que ser perpendicular a esta dirección, ¿sí? Y como habíamos dicho, el eje óptico es una dirección, no es una línea. Entonces, para todo este pedazo de material, de cara a planos paralelas, y ancho y espesor D, toda la dirección del eje óptico es cualquier dirección vertical. Entonces, ¿qué es lo que dice, qué es lo que nos indica las propiedades del material birrefringente uniaxial? Que si el campo que incide, esta onda incide sobre la cara anterior, viaja a través de la distancia D dentro del material y emerge por la cara posterior. Entonces, en el trayecto de distancia D, la velocidad de propagación de la componente perpendicular nos va a ser la misma que la velocidad de propagación de la componente paralela, y eso va a originar
a lo largo de la distancia D una diferencia de fase que se va a ir acumulando hasta que al salir la onda del otro lado del material ya no va, ya no va a cambiar esa diferencia de fase. Entonces, es muy fácil, ustedes ya probablemente están duchos y duchas con el cálculo de diferencia de fase a partir de diferencia de caminos ópticos. Eso es algo que vimos en Young, por ejemplo. Entonces, si lo único que nos interesa para ver cuánto cambia la polarización es simplemente cuánta diferencia de fase se acumula entre la componente perpendicular y la componente paralela al atravesar una distancia D. Y eso, entonces, el cálculo de la diferencia de fase es súper simple. Es K para una determinada longitud de onda. Suponemos que esta onda es monocromática. Para una determinada longitud de onda tenemos el K. Entonces simplemente es K por el camino óptico, donde K es el K en el vacío. Entonces, la diferencia de fase va a ser K en el vacío por D, que es la distancia recorrida, por la diferencia de índice de refracción, que es lo único en lo que va a variar el camino óptico. Si es paralelo, va a tener un índice de refracción n paralelo y la parte perpendicular va a tener un índice de refracción n perpendicular. Entonces, lo importante acá es cuánto vale este delta phi. Si fuera un material isotrópico, que no tiene ninguna diferencia basada en la dirección del campo eléctrico, esta diferencia de fase entre dos componentes del campo eléctrico sería cero, porque el índice de refracción sería el mismo para cualquier dirección. Ahora, en un material birrefringente y uniaxial, para simplificar las cuentas, el hecho de que haya dos índices de refracción va a hacer que, dependiendo de cuán diferentes son ellos, va a dar una diferencia de fase mayor o menor al atravesar la distancia D. Entonces, va a haber una diferencia de fase previa y entonces la acumulación de este delta phi va a dar lugar a una polarización final al emerger del material. Entonces, en función de ese delta phi se clasifican las láminas de onda? Entonces, si delta phi da 2pi, o sea, si la resta esta da 2pi, fíjense que phi, como toda fase, se mide en radianes. Entonces, si esta diferencia de fase es 2pi, o múltiplo de 2pi, vamos a tener una lámina de onda llamada completa. Bueno, ¿qué utilización tienen las láminas de onda completa? Bueno, no se utilizan en virtud con luz monocromática, porque obviamente no va a producir ningún cambio si yo cambio la fase de la onda en 2pi, si cambio la fase entre las dos componentes en 2pi, al emerger la luz del material van a seguir con la misma polarización con la que entraron. Entonces no tiene mucho sentido para luz monocromática. Ahora, como este delta phi depende de lambda, porque depende de K, y el lambda está acá, lo que sí va a hacer es provocar una diferencia de fase de 2pi solamente para ese lambda en cuestión. Con lo cual, si tengo luz incidente blanca linealmente polarizada, solo ese lambda correspondiente a esa lámina retardadora va a emerger con la misma polarización. Entonces, ¿con qué polarización? Si es luz incidente blanca linealmente polarizada, puedo hacer luz blanca linealmente polarizada, por ejemplo, con el ángulo de Brewster, si quieren. Si entran un montón de lambdas y yo solamente tengo una lámina de polarización, tengo una lámina retardadora de onda completa
para un determinado lambda, ¿con qué polarización va a emerger el resto de las lambdas? ¿Qué se imaginan ustedes? De vuelta les hago el planteo. Acá entra polarización lineal, pero para un montón de lambdas. Y esta lámina es una lámina que hace un desfasaje de 2pi, pero solo para un solo lambda. Para el resto de los lambdas no hace un desfasaje de 2pi. Entonces, la que corresponde es para esa lambda en particular de la lámina retardadora, lo que va a emerger es luz polarizada linealmente. Y para las otras lambdas, ¿qué va a pasar? ¿Sale elíptica? Sale ¿O elíptica. circular? Sale elíptica. Elíptica porque es lo más general que podés tener. Con la diferencia de fase arbitraria podés tener, y tendrás circular si entras con 45 grados. Si hay 45 grados de diferencia, de ángulo entre el... O sea, si la proyección en el eje paralelo y en el eje perpendicular es la misma. Pero si no, tenés elíptica. Exacto. Entonces, bueno, para eso sirven algunas láminas de onda, como filtros que actúan sobre la polarización. ¿Se entendió? ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Que tenga alguna duda? Es como un selector de polarización, digamos, ¿no? Y sirve para luz blanca o para luz multicromática. No sirve tanto para monocromática. ¿Por qué? Porque una luz monocromática, si una luz monocromática entra en una lámina de onda completa con una determinada polarización, sale con la misma polarización, no le produjo ningún cambio. Bueno, espero que se haya entendido. Ok, láminas de media onda. Entonces son láminas en donde delta phi son múltiplos impares de pi. Ya vimos los múltiplos pares de pi. Ahora vemos los múltiplos impares de pi. Entonces, bueno, colocando delta phi con estos valores, que son todos impares, fíjense, entonces se generan con una serie de 2m más 1 para m que empieza en 0 y sigue. Esto corresponde a materiales en donde, aplicando la definición de delta phi, ocurre esto. Entonces, que D por la diferencia, el módulo de la diferencia entre los índices de refracción, da un número impar de medias longitudes de onda en el vacío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo corro una onda respecto a la onda en X respecto a la onda en Y, la onda en un eje respecto a otra en media longitud de onda? Lo que hago es, se rota, en particular en la onda linealmente polarizada, rota 2 θ respecto al eje óptico. Es decir, se invierte la polarización se refleja la polarización respecto al eje óptico. Entonces, eso lo pueden hacer en la cuentita, pero si el eje óptico es vertical y entran con una onda con esta polarización, formando un ángulo θ respecto a la vertical, se produce una diferencia de fase al cabo de una distancia d, que da como resultado una polarización lineal, pero rotando 2 θ, θ de un lado para volver al eje óptico y θ para ir al otro lado del eje óptico. Entonces, ¿qué hace la lámina de media onda? Simplemente rota una polarización lineal, la rota. La refleja respecto al eje óptico. Eso tiene que ver, ¿se acuerdan cuando nosotros decíamos que a veces cambiaba de signo
la componente, esto equivale a decir que cambia de signo simplemente la componente del campo perpendicular al eje óptico. Nada más, eso es lo único que dice. Bien, y eso es por producto de estos valores que tenemos. Bien, entonces donde decía E perpendicular positivo, ahora queda E perpendicular negativo. Por eso cambia del signo. Fíjense, hagan las cuentitas y si no, o en el práctico creo que también lo pueden hacer y si no me consultan. Pues creo que es bastante simple cómo verlo. Se los dejo a ustedes. Acá estaba, acá lo hice. Así que lo pueden, acá está explicado, se lo había incluido, no me acuerdo. Vamos a hacer la cuenta entonces. Entonces vamos a plantear una onda que entra y una onda que sale. Entonces, la onda que entra a la lámina, fíjense, acá está, este es el eje rápido. Acá ya hemos definido no solamente el eje, no el eje óptico, sino el eje rápido. ¿Cuál es el eje rápido? El eje rápido es el vertical. Esta es la dirección en la cual el campo eléctrico va a viajar a una velocidad mayor que en la dirección perpendicular. Entonces supongamos que la onda se propaga a lo largo del eje Z, por eso lleva kz menos omega t, ambas componentes, y que está polarizada linealmente, con un ángulo θ respecto al eje Y. Entonces, el eje X tiene una componente E0 por el seno de θ, donde θ es este ángulo, entonces E0 es el largo este, por el seno de θ es este largo de acá. Entonces, esto es E0 por el seno. Esto es E0 por el seno. Y EY, que es esta parte, es esta componente, es, utilizando θ, es el coseno. Entonces, E0 coseno de θ es la componente Y. Entonces, entramos con esa polarización al material birrefringente. Yo sé que es un retardador de media onda, entonces al cabo, no me importa cuánto mide de ancho ni nada, yo sé que al cabo de ese trayecto, al emerger del otro lado, la lámina, la onda en X se va a ver atrasado, puesto que este es el eje rápido. La lámina, la componente en X, se va a ver atrasado respecto a la que está sobre el eje rápido. Entonces, fíjense que definimos eje rápido y eje lento en vez de definir eje óptico y perpendicular al eje óptico. Bueno, eso es porque puede ser que el eje óptico sea más rápido o sea más lento que el eje perpendicular. Entonces presten atención a eso, porque nos puede tocar materiales positivos o negativos, como el cuarzo o la calcita. Entonces, cuando les digan eje óptico, tienen que saber bien si el eje óptico es el eje rápido o si el eje óptico es el eje lento, ¿sí? Y al salir, entonces, del material, ¿cómo vamos a salir? Y bueno, si el eje X es el que se atrasa, entonces el que le tengo que sumar, ¿se acuerdan la fase? Acuerdan que sumar una fase positiva quiere decir que esa dirección se retrasó. ¿Está bien? Porque va a llegar al mismo valor pi sobre omega tiempo más tarde. Eso lo pueden ver en las clases anteriores de polarización. Entonces el eje X va a ser el atrasado y suma, ¿por qué? Porque suma una diferencia de fase de pi al emerger. Uy, perdón. Todavía estaba dibujando. Voy a borrar. Ahí va. Muy bien. Me frenan si no se entiende, ¿sí? Yo creo que se entiende, pero puede ser que no. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que
desarmar este coseno de la suma. Entonces coseno de alfa más pi para cualquier alfa es menos el coseno de alfa. Eso lo pueden ver en cualquier libro, la expresión para el coseno de la suma, donde uno de los sumandos es pi, bueno, me queda menos el coseno del otro. Entonces, x, cuando una vez que hacemos el coseno de la suma, me queda, al salir de la lámina retardadora, invierte su signo. Entonces, eso origina el cambio de ángulo en 2 θ, porque la rotación en 2 θ, porque rota θ para volver al eje Y y otro θ adicional para terminar apuntando en una dirección en donde solamente la componente perpendicular al eje rápido se invierte. Tan simple como eso. ¿Quedó claro? ¿Hay dudas? ¿Se entendió? ¿Ubicaron los ejes? Díganme si tienen alguna pregunta respecto a eso. Creo que la cuenta es bastante fácil. Muy bien. Bueno, me avisan, ¿sí? Bueno, vamos a ver las láminas de cuarto de onda. Entonces, las láminas de cuarto de onda son aquellas que introducen una diferencia de fase de pi sobre 2. O cualquier múltiplo, pi sobre 2 más 2πn, ¿no? Entonces, eso corresponde a materiales donde el camino óptico cambia 4m más 1 sobre 2 lambda, es decir, 4m más 1 múltiplos de lambda sobre 2. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Estas son las más útiles. Estas tienen la propiedad de transformar luz polarizada en elíptica y viceversa. A ver, creo que... esperen un cachito. Más... Sí, esto es pi sobre 2 más 4 más 2πn. De ahí sale esta expresión. Pero es lo mismo que al sumarle 2pi o restarle 2pi, es lo mismo que sea pi sobre 2. ¿Qué propiedad tiene esta? Transforma luz polarizada en elíptica y viceversa. Linealmente polarizada en elíptica. O polarización elíptica la transforman en luz polarizada linealmente. Eso tiene de bueno estas láminas de cuarto de onda. Entonces vamos a hacer la misma cuentita. Ahora suponiendo que tenemos una polarización circular de entrada. Supongamos que tenemos una polarización circular, lineal de entrada, discúlpenme, lineal de entrada. Entonces, a 45 grados, entonces las amplitudes son las mismas, por eso no las escribo. Entonces, de vuelta, este es el eje vertical, es el eje Y, el eje horizontal es el eje X, el eje rápido nuevamente es el eje Y. Si quieren, lo hacemos ya. A ver si puedo salir de acá. Meto Y. A ver. Pongo los ejes así. Acá. Así. Ahí está. Este es el eje Y. Este es el eje X. X. Y este es el eje Z. Ahí está. Acuérdense siempre que se propagan en Z para que les haga un poco más fácil. No sé cómo. Ahí está. Ahí va. Ahí estamos. Ahí tienen los ejes para que se ubiquen mejor.
Entonces, X, Y, acuérdense del versor X por el versor Y, producto vectorial tiene que dar el Z. Perfecto, la ley de la mano derecha funciona. Es acorde a lo que hemos escrito acá. Entonces, eje X acá, eje Y acá, y se propaga a lo largo del eje Z. Entonces, el eje X en la polarización lineal a 45 grados, las amplitudes son las mismas y están en fase. Al llegar acá, el eje, el que se atrasa nuevamente es el X, porque el que se adelanta es el Y. Entonces, atrasar el X en una lámina de cuarto de onda es agregarle pi sobre 2 a la fase al salir de la lámina de cuarto de onda, mientras que la EY no la cambio porque tengo en cuenta el desfasaje de X respecto a EY. Entonces, simplemente hay que trabajar esta suma, y el coseno de algo más pi sobre 2, acuérdense, es menos el seno de ese algo. Entonces, X queda como menos, al salir de la lámina de cuarto de onda, X queda como menos E0 seno de kz menos omega t, y EY queda como E0 coseno de kz menos omega t. Entonces, ¿qué polarización tiene esto? Bueno, tiene una polarización circular derecha. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué no es izquierda si hay este menos? Bueno, porque yo tengo que analizar la polarización, recuérdenlo, en un z constante. Entonces, si dejo z, por ejemplo, igual a 0, me queda con este menos, y como seno es impar, me queda E0 seno de omega t, y acá me queda E0 coseno de omega t, con lo cual está bien. Ok. Muy bien. Ya estamos. Llegamos así al final de la clase de hoy. ¿Tenemos algunas preguntas, dudas? Hoy y la próxima van a ser clases más cortitas. ¿Quedó más o menos claro? Creo que sí, ¿no? No hay muchas complicaciones en esto. No importa, se dieron cuenta, no importa cuánto es el ancho de la lámina retardadora, sino que lo importante es cuál es la diferencia de fase que garantizan para una determinada longitud de onda. Acuérdense que la diferencia de fase depende no solamente de la diferencia entre los índices de refracción y de la distancia, sino del espesor, sino que además depende de la longitud de onda. Entonces van a tener que elegir una lámina de onda para una determinada longitud de onda, ¿sí? Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, detenemos acá.